Bueno, largamos eh, cualquier consulta, revista, problema de silencio los micrófonos. Cualquier consulta, tengo el chat acá, lo estoy viendo, así que me avisan. El tema que vamos a ver hoy día es el de los cuadripolos adaptadores de impedancia. Basado en todo lo que hemos visto con el tema de cuadripolos. Entonces, vamos a suponer, para el tema, lo primero que vamos a suponer es que, digamos, vamos a tener un cuadripolo, el cual vamos a tener que determinar cuáles son los componentes que va a llevar en su interior, y vamos a empezar hablando de lo que sería un cuadripolo adaptador de impedancia. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a hablar de impedancias imágenes de salida y de entrada. Es decir, vamos a tener una carga que tiene un determinado valor de impedancia y un generador que tiene un valor distinto de impedancia. Razón por la cual trabajaremos con las impedancias e imágenes. ¿Qué es lo que va a tener que hacer nuestro cuadripolo? Adaptar la carga a la impedancia del generador. Para eso, recordando algunas expresiones de los cuadripolos cargados con impedancia e imágenes, nosotros vamos a tener esas dos formulitas, las que nos daban la impedancia imagen de entrada y la de salida. Recuerden acá que la entrada era AB sobre CD y en el de salida se cambiaban la A con la D. Otra expresión que nosotros conocemos por lo que hemos visto es que si el cuadripolo fuera simétrico, A sería igual a D y de esa forma se me simplificaría las D, la I y el D, y tendríamos la fórmula que representa a la impedancia característica. Todas estas expresiones las habíamos visto en la última clase. En el caso de tener cuadripolo simétrico, la impedancia imagen de entrada y la de salida son iguales a la impedancia característica, y eso es igual a la raíz de B sobre C. Ahí estamos hablando de los parámetros de transmisión directa. Vamos a ver otras identidades que nos van a ser de utilidad. Si ustedes se acuerdan, el cociente entre la Z imagen 1 y la Z imagen 2 está expresado acá. Se me va a simplificar esta B y esta C con esta B y esta C. Eso era igual a A sobre D. Nosotros habíamos hecho en la última clase el desarrollo de que A sobre D era justamente lo que estamos poniendo acá como primer miembro. Y el producto de la Z imagen 1 por la Z imagen 2 está escrita acá la expresión de cada una de las impedancias. Veríamos que se me va a simplificar el A con el A, el D con el D, y que me va a quedar igual a B sobre C. A partir de estas expresiones, nosotros podemos escribir esto en el cual, si a las expresiones que están arriba del texto yo le saco la raíz cuadrada de la Z imagen 1 sobre la Z imagen 2 va a ser igual a la raíz de A sobre D, y el producto, la raíz cuadrada del producto de Z imagen 1 por Z imagen 2 va a ser igual a eh, B, B sobre C. Muy bien. Recordando las expresiones de lo que era la función de propagación de un cuadripolo cargado con sus impedancias e imágenes,
nosotros tenemos esta expresión en la cual vamos a utilizar parte de estos elementos para poder determinar nuestro cuadripolo adaptador. Estas son las expresiones que me definían la función de propagación, o sea, la tensión de entrada sobre la tensión de salida, de un cuadripolo cargado con sus impedancias imagen. Y en la última expresión, nosotros podemos decir que la raíz de A por D es el coseno de tita. ¿Se acuerdan que habíamos hecho en la última clase cuáles eran las equivalencias entre los parámetros de transmisión directa y las funciones hiperbólicas? Y que la raíz de A por D menos 1, si se acuerdan, esto era igual a B por C, va a ser el seno. O sea, estamos hablando de que raíz de A por D es el coseno hiperbólico de tita, mientras que la raíz de A por D menos 1 va a ser el seno hiperbólico de tita. Vamos a juntar un poquito todas estas expresiones con las que vimos en la filmina anterior. Y si nosotros hacemos el producto cruzado de estas dos expresiones, ¿sí? Es decir, Z imagen 1 sobre Z imagen 2, lo multiplicamos por el coseno y raíz de A sobre D, lo multiplicamos por raíz de A por D, hacemos estos productos que está mostrando ahí la filmina, vamos a tener lo siguiente. El producto de la raíz de Z imagen 1 sobre Z imagen 2 por el coseno de tita va a ser igual a la raíz de A sobre D multiplicada por la raíz de A por D. Acá vamos a poder simplificar las D, ¿sí? Y vamos a obtener que el parámetro A va a ser igual a la raíz de Z imagen 1 sobre Z imagen 2 multiplicada por el coseno hiperbólico de tita. Luego, si nosotros tomamos otra de las expresiones que vimos anteriormente y hacemos de vuelta el producto, raíz de B por C, B sobre C, perdón, multiplicado por la raíz de B por C, y lo igualamos a que la raíz de Z imagen 1 por Z imagen 2 con el seno de hiperbólico de tita, vamos a obtener lo que se ve ahí en la pantalla. Acá vamos a poder simplificar la C, y a partir de ahí tenemos raíz de B por raíz de B, algo parecido a lo que pasó en la filmina anterior cuando estábamos sacando A, y tendríamos que B va a ser la raíz cuadrada del producto de las dos impedancias de imágenes por el seno hiperbólico de tita. Para obtener lo que vamos a hacer a continuación, va a ser dividir las expresiones que teníamos antes. Es decir, voy a hacer el cociente entre raíz de BC con raíz de B sobre C y el cociente entre seno hiperbólico con la raíz cuadrada de la cuenta encima. Es decir, ese cociente y los voy a igualar. De esa forma, yo puedo acá simplificar la B. Esta C pasaría acá arriba. Se me quedaría la raíz cuadrada del cuadrado de C, y por lo tanto C es el seno hiperbólico dividido la raíz cuadrada del producto de las dos impedancias imágenes. Finalmente, vamos a hacer el cociente entre estas dos expresiones que tenemos acá en la filmina, o sea, raíz de A por D lo vamos a dividir con raíz de A sobre D, y al coseno hiperbólico lo vamos a dividir en raíz de Z imagen 1 sobre Z imagen 2. Vamos a hacer eso, nos va a dar ese resultado. Acá se me van a simplificar las A,
La de esta va a pasar al numerador y a partir de ahí tenemos la expresión del parámetro D, que la vamos a acomodar un poquito, dejando el set imagen 1 en el denominador y el set imagen 2 pasándolo arriba al numerador. O sea, vamos a dar vuelta, perdón, vamos a dar vuelta eh, esa expresión. De esta forma, nosotros tenemos los parámetros A, B, C, D en función de las impedancias de imágenes y el seno o el coseno hiperbólico de θ. Acuérdense que acá estamos trabajando con θ porque al ser un cuadripolo del cual las expresiones las hemos sacado en base imagen, o sea, un cuadripolo que está cargado con base imagen, no hablábamos de gamma, sino que hablábamos de θ porque estaba afectada por las expresiones de la función de propagación, tenían algo parecido a esto, a la raíz cuadrada de la imagen 1 sobre la 2 o al revés, la 2 sobre la 1, entonces no podíamos hablar en su momento cuando hablamos del tema de la función de propagación de impedancia, cuadripolo cargado con impedancia de imágenes, no podíamos hablar de E a la gamma, sino que teníamos que utilizar otra letra griega para representar eso. Con estos cuatro valores, o sea, con los valores de los cuatro parámetros de la función de propagación, lo que vamos a hacer nosotros es ver cómo hacemos el desarrollo de un cuadripolo adaptador de impedancia en configuración en L. En configuración en L hay que tener en cuenta una cosa. Si la impedancia del generador es mayor que la impedancia de la carga, el circuito va a ser tal como el que están viendo ustedes ahora. Si la impedancia del generador es inferior al valor de la impedancia de la carga, o sea, la imagen 1 es menor que la sexta imagen 2, vamos a tener que usar esa configuración del circuito. Acá por una cuestión de practicidad, le hemos llamado Z1 y Z2, y cuando está la L invertida, le hemos puesto a esta Z3, para que ustedes después vean las similitudes que hay cuando veamos un cuadripolo en T, adaptador de impedancia. Entonces, tener presente que de acuerdo al valor que tiene la cómo es la relación entre la impedancia de entrada y la impedancia de salida, ustedes van a tener que usar uno de estos circuitos. La situación de por qué esto es así es simple. Cuando yo voy a calcular la impedancia acá en este primer circuito, ¿sí? Al estar este elemento en paralelo y sumada esta impedancia, yo puedo lograr que la impedancia de entrada sea mayor que la impedancia de salida, ¿sí? Si yo quisiera hacer lo mismo con este circuito, yo nunca lograría, al estar esto en paralelo con estas dos en serie, nunca lograría en este circuito que estoy mostrando acá abajo, una impedancia de entrada mayor que la de salida, ¿sí? Es una cuestión de ley de Ohm simple. Si yo tengo esto en serie en paralelo que esto, con esto, nunca voy a poder lograr que este elemento sea de mayor impedancia que este. Razón por la cual los circuitos los debemos utilizar así como están configurados acá. A partir de ahí, vamos a suponer que la impedancia imagen 1 es mayor que la impedancia imagen 2, o sea, la impedancia del generador mayor que la impedancia de la carga. Lo que vamos a hacer es, a partir de las expresiones que teníamos de los parámetros, utilizarlas para ver cuál es la relación que hay entre los parámetros y los elementos del circuito. Si yo me fijo el parámetro A, ¿sí? Parámetro de transmisión directa A, era la impedancia, la autoimpedancia de la malla 1 dividido la impedancia compartida, o sea, Z11 sobre Z21.
La Z11 en el circuito que estamos viendo va a ser Z1 más Z2. Dividido la Z21, que es Z2, me da esta relación. Si se acuerdan, cuando nosotros vimos, cuando nosotros vimos a qué era igual el parámetro a partir de lo que estábamos viendo con los circuitos, con los cuadripolos en impedancia de imagen, A era igual a la raíz cuadrada de la z imagen 1 sobre la z imagen 2 por el coseno hiperbólico de pi. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a trabajar con esta parte de la expresión. Al Z2 lo voy a pasar restando, perdón, lo voy a pasar multiplicando, y al Z2 este de acá lo voy a pasar restando. El resultado va a ser que Z1 va a ser igual a la raíz cuadrada de la imagen 1 sobre la imagen 2 por el coseno hiperbólico de θ, multiplicado por el Z2, que era este que estaba acá, y restándole el Z2, que era este que estaba acá, al hacer el pasaje de términos. Si ustedes se dan cuenta, acá hemos logrado encontrar el valor de Z1, que es una de mis incógnitas, pero está en función de Z2, o sea, tenemos una sola ecuación, pero con dos incógnitas. Vamos a ver cómo hacemos para levantarla, para poder obtener los valores. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser obtener el parámetro a partir del parámetro B, que se acuerdan que era el determinante de los parámetros de impedancia dividido la Z21. ¿Esto qué es lo que sería? El determinante era la Z11 o la Z22 menos la Z12 por la Z21. Es decir, la Z11 es Z1 más Z2, es esto. La Z22 acá es Z2. La que sería 1, 2 y 2, 1 es este elemento, por lo cual lo puse yo acá al cuadrado, y iría dividido en la Z21, que es la Z2E. Cuando nosotros hacemos esta operación, fíjense lo que va a pasar. Si meto este Z2 acá adentro, me va a quedar Z1 por Z2 más Z2 al cuadrado. Ese Z2 al cuadrado se me va a simplificar con este menos Z2 al cuadrado. Acá habíamos dicho que me queda Z1 por Z2. El Z2 se me va a simplificar por eso. Entonces directamente acá esta expresión me queda Z1. Vea que lo quiere igual a la raíz cuadrada del producto de las dos impedancias multiplicado por el seno hiperbólico. Entonces directamente esa expresión me está dando el valor de Z1. Ahí he obtenido Z1 a partir de las impedancias e imágenes que son son los elementos que me están dando a mí para poder determinar el cuadripolo, y θ que ya vamos a ver cómo lo determinamos. O sea, acá yo ya puedo obtener el valor de Z1 y no está dependiendo de ninguno de los elementos del circuito que nosotros queremos armar. Continuamos, vamos a ir con el parámetro C. El parámetro C, si yo lo igualo con los parámetros de impedancia, era 1 sobre la Z21. Z21 es Z2, este que tenemos acá en paralelo en el circuito. 1 sobre Z2 me queda el resultado. Y el parámetro C era el cociente entre el seno hiperbólico y la raíz cuadrada del producto de las dos impedancias imágenes. Acá todo lo que tengo que hacer es dar vuelta a esto, o sea, pasar esto para arriba, esto para abajo, el Z2 para arriba, y obtengo el valor de Z2, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la z imagen 1 por la z imagen 2, dividido el seno hiperbólico de pi. Me quedaría por ver qué pasa con el parámetro D. El parámetro D, ¿se acuerdan ustedes que era? El parámetro D era la Z22 dividido la Z21. La Z22 es Z2 y la Z21 también es Z2. Por lo tanto, eso me queda igual a 1. ¿Qué voy a hacer? Trabajar con esto. ¿Sí? Entonces, de acá yo voy a poder despejar el coseno hiperbólico de θ, si lo paso para este otro miembro, o
puedo hacer una cosa más simple, agarrar y pasarlo al otro miembro, dándolo vuelta, o sea que me queda z imagen 1 sobre z imagen 2 igual a coseno de tita, o puedo hacer el arco coseno para obtener directamente el valor de tita. ¿Sí? Entonces, tita va a ser el arco coseno de la menos 1, como más les guste, de la imagen 1 sobre la imagen 2. Acá hay una cosita que es importante tenerla en cuenta, que a partir de haber obtenido tita, ¿sí? Z imagen 1 y Z imagen 2 son los datos que tenemos, porque son la impedancia de la carga y del generador, y solamente habiendo obtenido el valor de tita de esta manera, yo puedo saber cuánto es la función de propagación. O sea, fíjense que a partir de acá, de la relación esta última, nosotros podemos obtener el valor de la función de propagación de ese circuito que estamos proponiendo como adaptador de impedancia. A partir de ahí, recordemos que al Z imagen 1 y Z imagen 2 son datos, y al obtener tita, yo puedo obtener el valor de Z1, puedo obtener el valor de Z2 y puedo obtener el valor de la función de propagación. Esa es la importancia que tiene determinar el valor de tita acá en este punto. A partir de ahí, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos sintetizar, o sea, diseñar un cuadripolo adaptador de impedancia del tipo L, donde la impedancia del generador es de 300 ohmios y la impedancia de la carga es de 75 ohmios. Estamos usando este circuito que se ve en la pantalla porque la Z imagen 1 es mayor que la Z imagen 2. A partir de ahí, lo primero que vamos a calcular, ¿qué es lo que es? Como Z imagen 1 y Z imagen 2 me lo dieron como dato, y lo que acabamos de ver en la filmina anterior, vamos a calcular el valor de tita. Tita es el arco coseno, dijimos, la imagen 1 sobre la 2, por lo tanto, tita me da igual a 1,316957. Acá yo les recomiendo, cuando ustedes vayan a hacer los cálculos, trabajar con todos los decimales de la calculadora que ustedes tengan. Por una razón simple, cuando ustedes hagan la comprobación después de funcionamiento el funcionamiento del cuadripolo que han sintetizado, ver que si ustedes trabajan con todos los decimales, el resultado les da con todos los decimales. Entonces, el consejo es que ustedes trabajen con todos los, total esto lo guarden en memoria, trabajen con todos los decimales que le dé su calculadora. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es calcular Z1 y Z2, acuérdense que ya con el valor de tita nosotros tenemos las expresiones para calcular Z1 y Z2, o sea, Z1 es la raíz cuadrada de las dos impedancias multiplicada por el seno, mientras que Z2 es la raíz cuadrada de las dos impedancias dividida por el seno. Acá nos dio estos dos valores al hacer los cálculos. Entonces, una vez que nosotros tenemos los valores, lo más importante es la comprobación, porque el número que nos haya dado ahí, nosotros tenemos varias formas o varias maneras para verificar si es correcto o no es correcto. Entonces, comprobación, ¿qué es lo que vamos a hacer? A nuestro circuito le vamos a poner los valores calculados. Vamos a poner a la salida la impedancia imagen de salida. Acuérdense que era 75 ohms, eran 75 y a la entrada teníamos que tener 300. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular cuánto vale la impedancia de entrada con la salida cargada con 75 ohms. Esto era parte, si ustedes se acuerdan, de lo que tuvieron en su momento que hacer en el cuestionario 9. O sea, no es nada nuevo. ¿Qué es lo que hacen? La impedancia de entrada que va a ser igual a Z1 en paralelo con Z2
en serie, perdón, con el paralelo de Z2 y la Z imagen 2. Ese está hecho el desarrollo y vemos que nos da 300 ohmios, que era el dato que teníamos nosotros de la impedancia de entrada. Con el mismo circuito, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner 300 ohmios a la entrada y vamos a medir la impedancia de salida. ¿Cómo va a ser la expresión esta? Va a ser la Z2 en paralelo con estas dos en serie, con Z1 y Z imagen 1. Hacemos ese cálculo y vemos que nos da 75 ohmios. Con eso habríamos comprobado que nuestro circuito responde a lo que nos pedía en el enunciado. Hacer un adaptador que adapte 300 de entrada a 75 de salida. Pero tenemos una comprobación más que podemos hacer, que si al circuito propuesto nosotros le ponemos una fuente de entrada de 1 voltio, como se ve ahí en la pantalla, vamos a calcular la tensión de salida. Nos quedan 10 minutos, nos vamos a volver a conectar en cuanto termine. Decía, para comprobar el valor de pulso de propagación vamos a suponer 1 voltio y vamos a calcular EAU. Acá el cálculo este ya lo hemos hecho en clase anterior, no hemos visto función de propagación, y es lo que estoy haciendo acá. 1 voltio, ¿sí? Fuente de entrada, dividido Z1 en serie con Z2 en paralelo con Z imagen 2, este término de acá, me está dando la corriente de entrada. La corriente de entrada multiplicada por el paralelo, o sea, la corriente de entrada multiplicada por el paralelo, me está dando la tensión en este punto, que es la tensión de salida. Al operar, eso me estaría dando por resultado 0.133974 voltios. Pero ojo que esa es la tensión de salida. Yo tendría que hacer la inversa de eso para obtener la función de propagación. ¿Sí? A esa función de propagación, yo lo que voy a hacer va a ser sacarle el logaritmo neperiano, eso va a ser en esta filmina, ¿sí? Para comprobar el valor de θ con lo que nosotros habíamos propuesto al principio del problema. Si nosotros hacemos el logaritmo neperiano de esa relación, ¿sí? Obtenemos que el valor de θ es 1,316957 y si ustedes se acuerdan, es lo que calculamos al principio. De esa forma, nosotros habríamos comprobado por todos los métodos posibles de que nuestro circuito responde a lo que se nos había pedido en el enunciado. O sea, hacemos la comprobación de todos los elementos que tomaron parte en el desarrollo del circuito. A continuación, estarían las dos iguales, vamos a ver qué es lo que pasa cuando la Z imagen 1 es menor que la Z imagen 2. Fíjense que el circuito en definitiva se dio vuelta y le llamamos a lo que antes era Z1, Z3. O sea, esto es como si lo hubiéramos girado en sentido horizontal. A partir de ahí nosotros vamos a determinar cuánto valen los parámetros A, B, C y D y tratar de sacar las equivalencias igual que hicimos al principio. Recuerden que el desarrollo de esto es exactamente igual para la imagen 1 mayor o menor que la imagen 2. Vamos a hacer los mismos pasos que hicimos hace un rato. El parámetro A, ¿a qué va a ser igual? A la Z11 sobre la Z21, esto es Z2 sobre Z2, es lo que ocurre acá. Acuérdense que esto ocurría antes con el parámetro D, ¿sí? O sea, tengan presente eso, las relaciones que hay entre los dos circuitos. Esta misma situación ocurrió cuando esto en lugar de A era D, esto era Z22 y esto era Z11. Me daba este mismo resultado. Trabajando con esta parte, nosotros vamos a obtener el valor de θ, y fíjense cuál es la diferencia que hubo con lo que sacamos en lo que hicimos anteriormente. Me daba que θ era el coseno a la menos 1 de
imagen 1 sobre imagen 2 cuando trabajábamos acá en D, ¿sí? O sea, esto es exactamente al revés. Acá hay que prestarle atención a una cosa, como, bueno, después vamos a ver una historia, cuando dentro de un ratito vamos a ver una historia del por qué o sea, de esta historia, acuérdense que esto es con el circuito en el cual la imagen 2 es mayor que la imagen 1. Hay una historia acá donde el coseno hiperbólico tiene que ser de un número mayor que 1. Esa es la razón por la cual en este cociente, como reglita mnemotécnica, ¿sí? Si ustedes están trabajando con alguna de los dos formatos de cuadripolo L, acuérdense que para sacar tita, la mayor va arriba y la menor va abajo. El parámetro B, con el cual sacamos Z3, fíjense que esto es igual que lo que nos dio Z1 en el otro circuito. Z3 va a ser la imagen, la raíz cuadrada de la imagen 1 por la imagen 2 por el seno hiperbólico de tita. Va a ser eso. El término C me va a dar Z2. Acuérdense que C es 1 sobre Z21, o sea, la equivalencia entre parámetros de transmisión y parámetros de impedancia. Acá voy a dar vuelta a todo y me va a quedar Z2 arriba, Z imagen 1 por Z imagen 2 con la raíz cuadrada arriba y el seno hiperbólico abajo. Y ahí tengo el Z2. Y cuando haga el parámetro D, ¿sí? Acá me va a dar los mismos resultados que me había dado antes con el parámetro A. Porque este Z2 va a pasar multiplicando, este Z2 va a pasar restando, y ahí voy a obtener Z3. Pero en este caso Z3, igual que como ocurría con Z1 en el circuito anterior, me queda en función de otra de las incógnitas que yo tengo. Entonces esta fórmula a nosotros no nos es útil. De nuevo, vamos a tener que θ va a ser el coseno hiperbólico de la imagen 2 sobre la imagen 1. ¿Sí? De acá vamos a poder sacar imagen 1 y imagen 2, acuérdense que son datos, son la impedancia de entrada y de salida. Vamos a poder sacar el Z3, vamos a poder sacar el Z2 y vamos a poder sacar la función de propagación de ese circuito. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá vamos a poner 50 ohmios en el generador y 300 en la carga. A partir de ahí, lo primero que calculo es θ, que va a ser el coseno hiperbólico de ¿qué? Si no me acuerdo, lo más grande sobre lo más chico, ¿sí? Imagen 2 sobre imagen 1. Acuérdense que imagen 2 era 300, imagen 1 era 50. Regla mnemotécnica. El coseno hiperbólico arranca a partir de 1. O sea, este resultado no me puede dar menor que 1 porque no existe el coseno hiperbólico, el arco coseno hiperbólico. El valor que me da es 1,5444,84,95, ¿sí? A partir de ahí, con el valor de θ, aplico las expresiones que sacamos hace un ratito, saco el valor de Z3 y de Z2, y me está dando 273 ohmios y 54 ohmios. Lo próximo que tengo que hacer es comprobarlo, a ver si es cierto. Armo el circuito poniendo la impedancia de carga y midiendo la impedancia de entrada. Hago el cálculo, igual que como lo hice antes, me da 50 ohmios, que era mi impedancia del generador. Al circuito le pongo ahora la impedancia de entrada, la del generador, y mido la impedancia de salida. Hago los cálculos y me da 300 ohmios. Con esto habría hecho la comprobación de que el circuito responde a lo que pedí el enunciado del problema. Puedo hacer una comprobación más, que es
poner una fuente de 1 voltio para calcular cuánto vale la tensión de salida si pongo 1 voltio a la entrada. El circuito va a ser ese con los valores de los componentes. Acá el cálculo es similar al que hicimos antes. Me da que la tensión de salida son 0,522 voltios. La inversa de eso es lo que me va a dar la función de propagación. 1.9128 voltios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a sacar el logaritmo neperiano a ese número multiplicado por la raíz cuadrada de las dos impedancias y voy a obtener el valor de tita. ¿Sí? 1.5444 era el valor propuesto al principio. Bueno, acá me pide Don Calfín si puedo volver 3 filminas para atrás. A pedido de Don Calfín, vamos a volver 3 filminas para atrás. Porque no sé a qué hora me dijo eso. Y empezar desde ahí. Desde la comprobación. Don Calfín, si me escucha, dígame si no. Acá o más atrás. 2 antes de. Desde acá. 2 antes de la comprobación. Son 4 cuadras atrás, Don Calfín. Ejemplo. Bien. En el ejemplo. Eh, Acá dijimos, vamos a volver a lo que era vamos a volver a lo que era el enunciado total, ya está mainado. Queremos sintetizar un cuadripolo, 50 ohmios de impedancia de carga y 3 del generador y 50 ohmios de impedancia de generador y 300 ohmios de impedancia de carga. A partir de ahí, lo primero que tenemos que calcular nosotros es el valor de tita. Recordamos que era el coseno hiperbólico de la impedancia mayor sobre la impedancia menor. La fórmula, independiente de cómo sean la de entrada y la de salida, siempre tiene que poner en el numerador la más alta y en el denominador la más baja. Eso, en este caso, como tenemos 300 de salida y 50 de entrada, lo hacemos de esta manera y el arco coseno de la raíz cuadrada de esos dos números me da 1.54. A partir de ahí, esperen que rato no quiere caminar. A partir de ahí, nosotros tenemos el dato de tita y aplicamos directamente la formulita que está acá encima, al lado de los componentes. Entonces, la Z3 es la imagen 1 por la raíz cuadrada de la imagen 1 por la imagen 2 por el seno, y la Z2 es lo mismo, pero dividido el seno hiperbólico. Eso me da estos dos valores de impedancia, 273 y 54 ohmios. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es la comprobación. Nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? Para medir, para medir la impedancia de entrada, voy a poner la impedancia de carga. Entonces, la impedancia de entrada que va a ser igual a Z2
en paralelo con la suma de estas dos. Z2 en paralelo con la suma de Z3 y Z imagen 2. El desarrollo, eso me dio 50 ohmios, con lo cual compruebo, esa era la impedancia de nuestro generador. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la imagen 2, voy a poner la imagen 1, esto estaría ahí, y voy a medir la impedancia de salida. Esa impedancia de salida hago un cálculo en el cual va a ser Z3 en serie con el paralelo de estas dos, y eso me va a dar 300 ohmios, y con eso comprobé que el circuito responde a el pedido del enunciado. Puedo hacer una comprobación más, que es ponerle un voltio a la entrada a ese circuito, cargado con la impedancia imagen de salida, ¿sí? Y medir la tensión sobre esa impedancia de imagen de salida, que en definitiva es la impedancia de carga. Para hacer el cálculo, acá va a ser muy simple. Un voltio dividido esta en paralelo con estas dos en serie, me va a dar la corriente de entrada. Si ese valor lo multiplico por el paralelo, me va a dar directamente la tensión de salida. Eso es lo que está hecho acá. Perdón, ahí me salté una cosita. No, es más simple todavía. Así como está el circuito, un voltio dividido en la suma de estas dos me da la corriente que circula por acá, sería la I-out. Esta no me interesa porque está en paralelo con la fuente. Acuérdense que esta fuente al estar así es como si fuera una fuente ideal. ¿Sí? Entonces, un voltio dividido Z3 más Z imagen 2 me da la corriente de salida multiplicada por la Z imagen 2, me da esa tensión de salida. Esa tensión, si yo hago la inversa, me va a dar el valor de la función de propagación. ¿Sí? Con el valor de la función de propagación, yo puedo comprobar el valor de θ. Acuérdense que esa es la formulita de función de propagación de un cuadripolo cargado, la última que acabo de poner, cargado con impedancias de imágenes. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto va a pasar al revés de este lado, para evitar el E, saco logaritmo de periano, entonces me va a quedar esa expresión. En donde estoy viendo que θ vale 1.54, que era el mismo valor que nosotros obtuvimos cuando empezamos este ejemplo. Bien, hemos visto lo que sería adaptación de impedancia en cuadripolos en L. A continuación, vamos a ver el desarrollo de adaptadores de impedancia cuando el cuadripolo es un T. Para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Similar a como hice antes con el L, voy a obtener la relación que hay con los parámetros A, B, C, D con el circuito. Entonces, el parámetro A va a ser igual a Z1 más Z2 sobre Z2 a la raíz cuadrada de la imagen 1 sobre la imagen 2 por el coseno hiperbólico. Si ustedes se fijan, esta es la misma expresión en el L, acuérdense que sé que Z3 valía 0, entonces esta es la misma expresión del L cuando la imagen 1 era mayor que la imagen 2. De ahí podemos despegar que Z1 es igual a lo que se ve en la pantalla, o sea, ¿qué pasó acá? El Z2 este pasó multiplicando, el Z2 este pasó restando, y me queda esa relación. Esta es la misma que obtuvimos en el cuadripolo L, cuando la Z imagen 1 era mayor que la Z imagen 2. A partir de ahí, con esa expresión de Z imagen 1, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sacar el parámetro C. El parámetro C, ¿qué es lo que tiene? La ventaja de que me está dando el valor de la Z2, porque C, parámetro de transmisión, es en parámetro de impedancia 1 sobre la Z21, es decir, este elemento que tenemos acá. De acá saco cuánto vale la Z2,
y es igual a la imagen, la raíz cuadrada de la imagen 1 por la imagen 2 dividido en seno hiperbólico de θ. Si ustedes se fijan, esta expresión es la misma que tuvimos en los dos cuadripolos L. O sea, el Z2 me da exactamente igual en los L y en los T. ¿Eso para qué me sirve? Para que ese valor de Z2 yo lo meta en la expresión de Z1, ¿sí? Y a partir de ahí obtener el valor de Z1. Es decir, si meto el valor de Z2 en la expresión esta, como están marcando la flechita, va a ocurrir lo que ocurre acá abajo, ¿sí? Estoy cambiando los Z2 por raíz cuadrada de z imagen 1 por z imagen 2 dividido seno hiperbólico, ¿sí? A partir de ahí yo puedo acomodar un poquito todo eso y decir que Z1, se me simplifican los z imagen 2, vamos a volver para atrás. Fíjense que acá tengo raíz de 1 sobre z imagen 2 y tengo un z imagen 2 acá dentro de la raíz del numerador. Se me van a simplificar esos dos. Acá tengo z imagen 1 en una raíz, z imagen 1 en otra raíz. Quiere decir que el producto sería la raíz del cuadrado de eso, sería directamente z imagen 1, y me daría ese resultado. Saco como un denominador acá por ponerlo más churra a la expresión, y ese sería el valor de Z1 en función exclusivamente de quién, de θ y de los dos datos de impedancia, la de entrada y la de salida. A partir de ahí he calculado el parámetro A, el parámetro C, vamos a calcular el parámetro D. El parámetro D, que era la Z22 sobre la Z21, fíjense que la expresión esta es la misma que teníamos en el cuadripolo L cuando la imagen de salida era mayor que la impedancia imagen de entrada. Entonces, acá ¿qué va a pasar? El Z2 este va a pasar multiplicando, el Z2 este va a pasar restando, y Z3 me da la misma expresión que tenía para un cuadripolo donde la imagen no era mayor que la 1. Lo que vamos a hacer acá ahora es a esa expresión ponerle el valor obtenido como hicimos antes de Z2, ¿sí? Eso lo vamos a hacer acá. Vamos a reemplazar estos dos Z2, que sería este y ese, y a partir de ahí despejamos el valor. Hacemos las simplificaciones, acá me va a quedar el producto de Z imagen 1, no sé si me gusta más. Me va a quedar me va a quedar esta expresión, saco como denominador y a partir de ahí tenemos eso. Entonces vamos a tener el valor de Z1, Z2 y Z3 a partir de los parámetros de transmisión y los elementos del circuito y los datos que nos digan. Entonces, como conclusión, tenemos la Z1 es Z imagen 1 por el coseno hiperbólico de θ menos la raíz cuadrada del producto de Z imagen 1 por Z imagen 2, todo dividido en seno hiperbólico. La Z3, fíjense que lo único que cambia es, mientras acá dice Z imagen 1, en la Z3 dice Z imagen 2, el resto es exactamente igual. Y la formulita esta del Z2 ya la habíamos visto también desde los dos cuadripolos en L. Entonces acá viene una pregunta. Bueno, hemos obtenido todo, volvemos para atrás, hemos obtenido el valor de los componentes, pero nos falta algo importante. Nos falta el valor de θ. ¿Qué vamos a hacer para obtener el valor de θ? Vamos a aprovechar los resultados que hemos sacado cuando hicimos los adaptadores en L. Es decir, estas dos formulitas que son muy parecidas. Θ era el coseno hiperbólico a la menos 1 o arco coseno de imagen 1 sobre 2
si la uno era mayor que la 2, o imagen 2 sobre uno si la uno era menor que la 2, ¿sí? Esas formulitas las vamos a utilizar para, acá, digamos, hay una cosita que era lo que les decía antes que debían recordar. ¿Por qué se da esto? Y esto también que les sirva como regla eh, mnemotécnica, ¿sí? Porque cuando ustedes tienen, esa es la curva del coseno hiperbólico de x, ¿sí? Y esta es la curva del arco coseno hiperbólico de x. Es decir, el arco coseno existe para todo valor mayor que 1. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, tiene que ir el numerador, el número más grande, para que esto sea posible, o sea, poder obtener un valor de pi. Si ustedes ponen el valor más chico de acá y el más grande de acá, le va a dar que θ igual a 0, lo cual estaría mal. Entonces, con las dos formulitas, para el caso que perdón, para las dos formulitas en las cuales la imagen 1 es mayor o menor que la 2, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a calcular la relación tensión de salida y sobre tensión de entrada para ver cuál es el valor de la función de propagación. Recordemos, o sea, acá, recordemos que estamos trabajando con impedancias y imágenes. ¿Por qué? Porque la formulita que vamos a utilizar es esta, que ya la hemos visto en la última clase, ¿sí? Entonces, esta expresión me va a dar con el valor de θ, elea la θ, se acuerdan que habíamos explicado que todo este conjunto, o sea, la raíz cuadrada de imagen 1 sobre imagen 2 multiplicado por e a la θ, todo esto era e a la gamma, y por eso le ponemos otra letra de la griega distinta. A partir de ahí, nosotros vamos a sacar el valor de la función de propagación. Ese valor de la función de propagación, nosotros vamos a tener que tomar una relación mayor a la que obtengamos con, y esto preste mucha atención, tengo que tomar un valor, o sea, lo que me dé esta expresión con el que hemos obtenido de alguna de estas dos formulitas, de acuerdo a cuál de las dos impedancias es la mayor, con ese valor de θ, yo voy a sacar un valor de función de propagación, ¿sí? Que me va a dar un número. Ese número, cuando yo vaya a hacer el cálculo de mi cuadripolo en T, lo voy a tener que aumentar. ¿Por qué? Porque si yo uso el valor que me da, Z3 valdría 0 si la imagen 1 es mayor que la 2. O Z1 valdría 0 si la 1 es menor que la imagen 2. Entonces, del valor que me dé de función de propagación, lo que vamos a hacer es aumentarlo. Si me dio 1,5, le pongo 1,8, le pongo 2, le pongo 3, le pongo 4, de acuerdo a la relación que quiera tener yo de atenuación. Por ese valor nuevo de función de propagación, calculo el nuevo θ. ¿Sí? Con ese valor de θ recalculado, empiezo a hacer todo el desarrollo. Entonces veamos cómo sería un ejemplo. Vamos a sintetizar un cuadripolo adaptador de impedancia tipo T, donde el generador tiene 75 ohmios y la carga tiene 300. Acá don Paulín me pregunta si lo aumentamos arbitrariamente, o sea, y don Chirino también, ¿qué tan próximo puede estar? Cuanto más próximo estén, más chica va a ser el valor de la Z1 o la Z3, de acuerdo a cuál de las dos impedancias, si la de carga o la de generador, es más chica. ¿Estamos? O sea, si yo lo aumento a un valor
bastante superior, eso lo vamos a ver dentro de un ratito cuando explique el ejemplo, pero me adelanto ya que hicieron la pregunta. Eh, el aumento ese yo tengo que lograr que sea mayor que lo que me dio con el tita original, porque si no, Z1, Z3 van a valer cero. Entonces, en lugar de querer hacer un cuadripolo en T, me va a salir uno en L. ¿A cuánto lo aumento? Ese aumento va a depender de cuánto quiero yo que sea la relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Cuánto quiero que sea la nueva función de propagación. Si ustedes quieren que atenúe poco, y bueno, tendrán que hacerlo lo más próximo posible al valor original. Y si quieren hacerlo con mucha atenuación, le dan un valor superior al que habían calculado. Entonces, volvamos al ejemplo. Este va a ser el circuito, ¿sí? Están las expresiones para los componentes. El tita original, ¿sí? Debido a que tenemos 75 ohmios a la entrada y 300 a la salida, fíjense, va a ser el arco coseno del más grande dividido el más chico. Esto tómenlo así como regla mnemotécnica. Por supuesto que cuando en algún momento les pidamos el desarrollo, más vale que sepan de dónde sale. Ese valor de tita me da 1,3169. A partir de ahí, con ese valor de tita, voy a calcular la tensión de salida sobre la tensión de entrada, ¿sí? El valor que me da la función de propagación con ese tita es 1,86. Entonces yo acá voy a tomar un valor superior, voy a tomar que la tensión de salida sea mayor que ese número, y voy a tomar tensión de entrada sobre tensión de salida, o sea, función de propagación, igual a 2,5. Yo podría haber tomado 2, pero ya van a ver después qué es lo que pasa si hubiera tomado 2. Recalculamos el nuevo tita, o sea, de esta expresión, esta expresión, eso podría ser una condición de diseño. Acá Don Chirino me pregunta si eso podría ser una condición de diseño. Sí, o lo doy yo. O sea, este 2,5 yo lo tomé en forma personal. Le podría haber puesto 2, le podría haber puesto 3, 10, el número que se me ocurra. Por supuesto, y cuanto más grande este número, mayor va a ser la atenuación del circuito. Recalculamos con 2,5. ¿Cuánto es el nuevo tita? El nuevo tita me va a dar, haciendo la expresión esta, o sea, estoy haciendo la inversa de esta que estoy mostrando acá con el ratón, para obtener el valor de tita, me da que el nuevo tita es 1,6094. A partir de ahí hago, o sea, me olvido del otro tita, el otro tita ya no sirve más, vamos a volver para atrás para los que no vieron la acción, ¿sí? Me olvido del otro tita, y a partir de ahí, espérenme, y a partir de ahí hago los cálculos de todos los elementos del circuito con ese nuevo tita, el 1,6094. Calculo la Z1, calculo la Z2, calculo la Z3. Y armo el circuito con eso. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Comprobar que eso es cierto, que eso está funcionando. Entonces, como comprobación, pongo 300 ohms de salida, hago el cálculo de impedancia de entrada como hicimos en los otros dos casos, me da 75 ohmios, pongo la impedancia de entrada, calculo la de salida y por supuesto me dan los mismos valores. Como comprobación adicional, le pongo un voltio a la entrada, como hice antes, y calculo la tensión de salida.
La formulita es la misma que hemos estado utilizando en todos los casos, ¿sí? Ahí calculé la corriente de entrada. Esto lo hicimos también cuando vimos, hace dos clases, cuando vimos cuánto valía, sí, cuando vimos el tema de cuadripolos cargados y de función de propagación, hicimos este cálculo muy parecido. Acá, si yo divido la tensión de entrada por Z1 en serie con Z2 en paralelo con Z3 más la Z-out, yo obtendría la corriente acá de entrada. Si multiplico esa corriente de entrada por el paralelo, ¿sí? Lo que estoy obteniendo es la tensión en ese punto, el punto BX. Si a esa tensión la divido con Z3 más Z-out, me estaría dando la corriente de salida, la corriente acá. ¿Sí? Si esa corriente la multiplico por la Z-out, me da la tensión de salida. A partir de ahí, hacemos el cálculo, simplificamos, acuérdense que estábamos, vamos a volver acá, estamos ahí, ¿sí? Simplificamos Z3 más Z imagen 2 en los dos términos esto. Acá lo que vamos a hacer es sacar como un denominador para poder simplificar eso con esto. Hacemos esa simplificación, acomodamos un poquito toda la historia, hacemos el cálculo, o sea, esto que les estoy diciendo acá es lo que deberían hacer ustedes cuando necesiten calcular la tensión de salida en cualquier cuadripolo. Cuadripolo T, la expresión va a ser esta. Entonces, la forma más simple es hacerlo así como lo estoy explicando acá. O sea, acuérdense que ustedes van a ser ingenieros y que para ciertas cosas que van a hacer en forma repetitiva tienen que tener un método. Acá lo simple de esto, ¿qué es lo que es? Que yo voy a calcular los valores de cada uno de estos productos y después los voy a sumar acá abajo. Es una de las formas de cometer menos errores. O sea, trabajar primero en forma simbólica, ordenar, fíjense que acá tenemos Z1 por Z2, Z1 por Z3, Z1 por Z imagen 2, o sea, Z1 multiplicado por todos los elementos del circuito, más Z2 por Z3, más Z2 por Z imagen 2. Son todas las combinaciones que podemos tener nosotros dentro del circuito. Hacemos el cálculo de los valores. Hacemos las operaciones que correspondan y me da que la impedancia sale de 0,4 voltios. 0,4 voltios, acuérdense que es la salida, yo a la entrada le puse un voltio, entonces la inversa de eso me va a dar la función de propagación. Acuérdense que este 2,5 era el que yo propuse como función de propagación para que el cuadripolo me diera un T y no un L. ¿Sí? Ese 2,5 está comprobado. Otra comprobación, aplicando nuestros conocimientos, ojo que esto que estamos dando acá son distintos tipos de comprobaciones que tienen ustedes, no utilizando siempre el mismo método. Otro método de comprobación que lo que sería aplicar función de propagación. ¿Sí? En nuestro cuadripolo, ¿qué hacemos? Sacamos los parámetros de impedancia, son esos, sacamos los parámetros de transmisión directa, son esos valores, aplicamos lo que sabemos de impedancias e imágenes, ¿sí? Hacemos el cálculo 75 y 300 ohms. O sea, hemos hecho una comprobación a partir de parámetros de transmisión directa en función de parámetros de impedancia. Y el cálculo de función de propagación lo hacemos con la formulita famosa que habíamos hecho unas clases atrás. Otra comprobación que ustedes pueden hacer para las impedancias, imágenes, ojo que estamos dando varios métodos de comprobación, o sea,
tienen distintas herramientas de cálculo de circuito que han visto durante estos años, como para poder ver si el valor que calcularon con la formulita que vimos al principio le dio bien o le dio mal. La otra forma, ¿cuál es? Utilizar la formulita de las impedancias de imágenes a partir de lo que era la media geométrica de las impedancias del circuito abierto y cortocircuito. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando vimos cuadripolos cargados? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la impedancia imagen 1 como la de la raíz cuadrada o la media geométrica de la entrada en circuito abierto y en cortocircuito. Va a ser, se me fue, va a ser la impedancia del circuito abierto, Z1 más Z2, multiplicado por la de cortocircuito, Z1 más el paralelo de Z2 y Z3. Eso me va a dar 75 ohmios. ¿Sí? A partir de ahí, vamos a hacer el cálculo de la Z imagen 2. Ahora, lo mismo, la media geométrica de la impedancia de salida, circuito abierto y en cortocircuito, o sea, Z2 más Z3 más Z2 sería la impedancia de entrada del circuito abierto y cuando la multiplico por el paralelo sería el cortocircuito. Y eso me da 300 ohmios y hemos comprobado por otro método los valores. Acuérdense que ustedes en el aula virtual esta semana tuvieron publicado un par no, cuatro archivos de tipo script para calcular cuadripolos, adaptadores de impedancia y atenuadores. Atenuadores nosotros vamos a ver en la clase que viene, todo lo que es atenuador. Pero los adaptadores de impedancia, vamos a ver un poquito, les voy a cambiar de pantalla y vamos a ver un poquito cómo se utilizan los programas estos. Nos quedan 7 minutos. Yo les pido que vuelvan a conectarse porque les voy a hablar en cuanto termine la charla esta sobre el tema adaptadores, sobre el tema del parcial que tendríamos el próximo miércoles. Acá me dice Don Chirino que el NUM2STR es NUM2STR en minúscula, es así Don Chirino, creo que a Don Mondi, no me acuerdo quién fue que me preguntó y le pasé el dato ese, la semana pasada. Acá me dice Don Pauli, con razón me tira berro. Les comento una cosa, hay cosas que el MATLAB corre de 10 y el MATLAB hay que renegar un poquito. Dentro de esa renegada, si googlean, lo pueden resolver de forma muy simple. Entonces, vamos a ver, esto lo vamos a terminar acá. Nueva función, vamos a poner la pantalla de ustedes. Yo acá en esto voy a poner un escape. Acá estamos en Octave, ¿sí? El programa se llama Quadri una persona está esperando, Don González habla, está adentro. Quadri Z I Z out L mayúscula. Bien. Supongamos que decimos la impedancia de entrada va a valer 75 ohmios.
La de salida vale 600. Este programa me está dando, fíjense que el programa elige solo la configuración, ya vamos a hacer en un momento al revés, me da la configuración de que la de salida es mayor que la de entrada, ¿sí? Me dan los valores de los componentes, calcula los parámetros de impedancia, los parámetros de transmisión, las impedancias de imágenes, y a partir de ahí la función de propagación. ¿Estamos? O sea, comprobamos todo con eso. Si acá nosotros hubiéramos puesto el mismo, acá hubiéramos puesto, no sé, 550 y hubiéramos puesto 50, el cuadripolo es al revés, porque la imagen de entrada es más grande que la de salida, con todos los valores. Y el otro programa, Z en cuadri, ZI, Ztaur en T, fíjense, yo le voy a poner 300 ohmios a la entrada, le voy a poner 600 a la salida. Entonces, el programa solo hace el cálculo y me dice qué valor, o sea, el programa calculó tita con los dos valores de impedancia y calculó también la tensión de salida sobre tensión de entrada. Me dice que tiene que ser mayor que 1,71. Yo le voy a poner 1,8 para mostrarle ahí lo que preguntaba Don Chirino, ¿sí? Cuando yo le pongo 1,8, o sea, muy próximo a este valor, yo estoy viendo que me da muy chiquito la resistencia, la Z1. ¿Eh? Vamos a hacer una cosa más. Vamos a hacer el mismo ejercicio eh, que lo había dicho 600, 600 y 300, creo. Bueno, acá me dice que tiene que ser mayor, no era 300, no me acuerdo qué valor le puse, disculpen. Me dice que tiene que ser mayor que 3,41. Yo le voy a poner 3,44, o sea, apenas un cachito mayor. 3,40. Fíjense qué chiquito que me dio la Z1. O sea, acá, fíjense en esto, a ver si lo puedo pintar. El valor que me dice el tipo que tiene que ser mayor es 3,41. Al ponerle yo 3,44, ¿sí? El valor de Z3 me quedó muy, muy chiquito. ¿Se entiende cuál es el concepto? Y si yo le hubiera puesto, ahora vamos a hacer 600 y 300 de vuelta, ya se nos está cortando, nos quedan 2 minutos, 600 y 300. El valor tiene que ser mayor que 3,4142. Le voy a poner 3,4142, como dice ahí. Fíjense el valor que me dio la Z3. ¿Sí? O sea, me dio negativo. No solamente me dio como L, sino que este me dio negativo al ponerle el mismo valor. Entonces eso ténganlo en cuenta. Acá, ¿qué es lo que puede ocurrir en un parcial, en un final o en algún momento de su vida? Que ustedes digan, bueno, yo quiero que la atenuación sea la mínima posible. ¿Y por qué quiero hacerlo así? Bueno, porque quiero adaptarlo y quiero tener muy poca atenuación. Entonces, le pueden poner el valor más próximo que quieran al que resulta del tita original, pero cuanto más próximo, una de las dos ramas, la Z1 o la Z3, va a tener un valor resistivo muy, muy chiquito. Ténganlo en cuenta eso. Se nos corta en un minuto, nos volvemos a conectar en cuanto se corte. Si tienen preguntas, pásenmela ahora por chat. ¿Qué ventaja tiene un cuadripolo adaptador usted sobre un LL? Me pregunta Don Chirino. Como ventaja, tiene un elemento menos. Si la propuesta es que disipe poca energía, porque digamos,
los dos van a tener un cierto valor de atenuación, por lo tanto va a haber disipación de potencia al ser atenuador. En un T usted tiene la posibilidad de distribuir más lo que sería la disipación de potencia a partir de poner más resistores que estén disipando. En la práctica, ¿cuál exacto debe ser el valor de la resistencia? En la práctica, el valor de la resistencia, cuanto más se aproxima